Hola, mi nombre es Andrea Romero y el día de hoy voy a explicar la teoría del acto administrativo en la materia de Derecho Administrativo. Primero, eh, vamos a decir de qué va a tratar, voy a decir de qué va a tratar la presentación y voy a introducir al tema. En esta presentación se abordará el concepto de acto administrativo, explicando qué es y cuál es su importancia dentro del derecho. Asimismo, se analizará su clasificación, los elementos que la conforman y los efectos que produce. También se explicará cómo se lleva a cabo su ejecución, así como las formas en que se puede extinguir. Por otro lado, se estudiarán los casos de nulidad y anulabilidad del acto administrativo, junto con su eficacia y el procedimiento que sigue. Finalmente, se incluirá la importancia de la argumentación jurídica en el análisis y aplicación de estos actos. ¿Qué es el acto administrativo? Para definirlo, se puede entender como acto administrativo como una declaración unilateral que realiza la administración pública, ya sea centralizada o descentralizada, en función de sus atribuciones y que crean efectos jurídicos concretos, es decir, que establecen derechos u obligaciones. Por su parte, los actos materiales que no generan consecuencias legales, aunque sirven como antecedente para actos que sí la producen, es el actuar jurídico del Estado para aplicar la ley en casos concretos. Eso es en sí el acto administrativo. Y bueno, su clasificación de los actos administrativos, ya mencionamos los primeros dos, que son por razón de los efectos generales que producen, que son los que producen efectos jurídicos y los que en sí mismos no producen efectos jurídicos. Eh, el siguiente, pues, es por razón de las voluntades que intervienen en su formación, que pueden ser unipersonales, que esto es como individual hacia una persona, colegiados, que intervienen diversos servidores públicos de un mismo órgano. Los colectivos, eh, que intervienen simultáneamente dos órganos o más en la formación del acto administrativo. Y los complejos, que intervienen dos o más órganos consecutivamente, pero uno condiciona al otro. Y los unipersonales, que interviene un solo servidor público. En razón de su vinculación con la ley, aquí pueden haber dos tipos. Reglados, establece con precisión los supuestos normativos para su aplicación, y los discrecionales, que la ley da al servidor público un margen de actuación por dentro de ciertos parámetros o límites que la misma ley pues establece. Por razón del ámbito de aplicación, aquí pueden ser internos o externos. Los internos son los actos que solo trascienden en el ámbito interno de la propia administración pública del mismo órgano. Externos trasciende a la esfera jurídica de los administrados, es decir, fuera del órgano. En razón de los destinatarios del acto, que pueden ser particulares o generales. Los particulares, el acto va dirigido a personas específicas. Y los generales, el acto tiene un destinatario indeterminado, pero determinable. Eh, y bueno, por razón de las modalidades del acto administrativo, sujeto a término suspensivo o resolutorio, por razón de su definitividad, provisionales o preliminares y definitivos, más que nada como con un periodo de tiempo tiene que ver. Elementos del acto. El elemento subjetivo, este es el primer elemento, se refiere a que el acto debe ser emitido por una autoridad legítima o un servidor público, o sea, a su vez, por un servidor público que sea legítimo. El objetivo consiste en la competencia. La autoridad debe estar facultada para emitir el acto. El objeto, que es el resultado que se busca con el acto administrativo, como otorgar un permiso o una licencia. La causa motivo es la razón jurídica que justifica el acto, es decir, que lo fundamenta. La forma implica que el acto debe realizarse por escrito y seguir ciertos procedimientos para que tenga validez jurídica. El fin es el propósito que persigue el acto. Los efectos jurídicos que producen los actos administrativos. Puede crear, modificar o eliminar derechos y obligaciones entre la autoridad y las personas. También sus efectos puede aplicarse frente a todos, aunque no deben afectar a terceros con derechos reconocidos.
Además, estos actos se consideran válidos por ley hasta que una autoridad diga lo contrario. Los derechos que generan pueden ser personales, cuando no se pueden transferir, o patrimoniales, cuando pueden cederse como en permisos o concesiones. La ejecución del acto administrativo. La autoridad administrativa tiene la facultad de hacer cumplir sus actos cuando estos ya son definitivos y no han sido impugnados o cuando ya quedaron firmes. Por ejemplo, embargando bienes o realizando acciones que el particular no cumplió, como demoliciones, incluso cobrando los gastos. En algunos casos puede aplicar medidas de coacción, como en situaciones de emergencia. En general, la autoridad no necesita acudir a un juez para ejecutar sus actos, salvo en casos excepcionales que la ley establece. En cuanto a la nulidad y anualidad del acto administrativo. El acto administrativo puede extinguirse de dos formas. De manera normal, cuando se cumple lo previsto desde su origen, como cuando se alcanza su finalidad o termina su vigencia. De forma anormal, cuando surgen situaciones posteriores como la nulidad, la revocación o la renuncia del interesado. La extinción del acto administrativo. En general, la ley establece que un acto se puede extinguir por causas como el cumplimiento de su objetivo, el vencimiento del plazo, la renuncia del beneficiario o la revocación por interés público. Algunas formas importantes de extinción son la revocación, cuando el particular incumple requisitos, el vencimiento del plazo, cuando termina su vigencia, el agotamiento del objeto, cuando el acto se cumple y deja de tener efecto. Y la renuncia, cuando el titular decide dejar los derechos que obtuvo. La eficacia del acto administrativo. La eficacia del acto administrativo consiste en su capacidad para producir efectos jurídicos, lo cual ocurre cuando cumple con los requisitos legales, como su correcta notificación. Su procedimiento es el conjunto de pasos y formalidades que deben seguirse para su emisión válida conforme a la ley. La argumentación jurídica. La argumentación jurídica es la justificación lógica y legal del acto administrativo. Implica fundamentar y motivar la decisión explicando las razones y normas en las que se basa. Por último, para concluir el tema, bueno, desde mi perspectiva, creo que el estudio del acto administrativo permite entender cómo el Estado ejerce su autoridad en la vida cotidiana de las personas. No se trata también de solamente conceptos teóricos, sino que también incluye decisiones que impactan directamente en los derechos y obligaciones de las personas. Considero que conocer sus elementos y efectos y límites es fundamental para poder identificar cuando una autoridad actúa conforme a la ley y cuando no lo hace. Además, la importancia de la argumentación jurídica demuestra que toda decisión debe estar bien justificada, lo que fortalece la legalidad y evita abusos de poder, por supuesto. En ese sentido, el acto administrativo no solo refleja el funcionamiento del gobierno y del Estado, sino también la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho y poder ejercerlos, claro. Bueno, aquí están mis referencias bibliográficas en base al libro de Derecho y esto sería todo sobre la teoría del acto administrativo. Muchas gracias.